Una pregunta recurrente que me han hecho en los últimos días es ¿por qué debo ahorrar mucho antes de invertir? Mi nombre es Ricardo Obregón, emprendedor, inversionista y coach financiero, y hoy vamos a ver 5 razones, hay muchas más, por las cuales yo debo primero aprender a ahorrar antes de empezar a invertir. Es necesario entender primero que ahorro e inversión son conceptos muy diferentes. Tienen además propósitos muy diferentes, no son lo mismo. Y cuando hablamos de ahorro, generalmente estamos pensando en un objetivo, claro, pero cuando hablamos de inversión, el objetivo es totalmente diferente. Y lo que he encontrado a menudo es que las personas que no saben ahorrar no les va muy bien con las inversiones. Y hoy vamos a ver 5 razones por las cuales ese fenómeno sucede y por lo cual siempre yo recomiendo que usted trate de aprender a ahorrar antes de invertir. Y de esa manera, cuando llegue a invertir, va a tener mucho bagaje, va a tener mucho conocimiento y va a poder acostumbrarse a hacer una buena administración de esa inversión y sobre todo hacer buenas inversiones que le van a producir grandes rendimientos. La primera razón que me parece a mí fundamental y clave por la cual nosotros debemos aprender a ahorrar para luego invertir, primero hacer el ahorro para luego invertirlo, es porque debemos aprender a amasar o a acumular dinero. Hay muchas personas que tratan de invertir pero no saben ahorrar, no saben cómo funciona este proceso de ahorrar, de acumular. Y cuando no conocemos cómo funciona el ahorro, va a ser difícil, muy difícil que nosotros entendamos cómo funciona la inversión, porque la inversión es un poco más compleja que el ahorro. Y el ahorro básicamente lo que me va a ayudar a mí a entender es cómo funciona una inversión, pero en menor escala. Si yo no he aprendido a controlar el ahorro, no sé cómo amasar dinero, no sé cómo acumular dinero, que me estoy ganando tal vez con mi salario, con trabajos que esté haciendo, va a ser difícil que entienda cómo funciona la inversión. Por eso es clave que aprenda yo a ahorrar primero para que aprenda yo a acumular antes de empezar a invertir. La segunda razón es por la que debo acostumbrarme a manejar números grandes. Es difícil pensar en una inversión de montos bastante pequeños. Ahora, no estoy diciendo que no sea posible, porque de hecho lo mejor es siempre empezar por números pequeños, por negocios pequeños, por inversiones pequeñas, pero lo que me refiero es que con las inversiones yo tengo que empezar a pensar en porcentajes, en utilidades, tengo que empezar a pensar en proyecciones, tengo que empezar a medir riesgos y tengo que empezar a acostumbrarme a manejar números. Pero si yo no lo sé hacer con mis ahorros, cuando lo vaya a hacer con una inversión va a ser mucho más complicado y no estoy acostumbrado a hacer ese tipo de cosas. Entonces, el segundo objetivo es que tengo que acostumbrarme a manejar números. Y eso lo tengo que hacer cuando ya he aprendido a ahorrar. Cuando yo aprendo a ahorrar, va a ser mucho más sencillo hacer este proceso. La tercera razón es que tengo que aprender que las inversiones no deben afectar mi estilo de vida. Y cuando yo ya he aprendido a ahorrar, cuando yo ya he aprendido a acumular, a manejar números, a manejar mis ahorros, voy a empezar a apartar algo para la inversión. De forma que si logro tener una utilidad, esa o una pérdida, porque las inversiones no siempre me van a dar positivas, yo tengo que pensar que una inversión también me puede dar un saldo negativo. Entonces, esto me va a ayudar a mí a que no afecten mi estilo de vida. Si yo tengo un ahorro, el ahorro por lo general está asociado a un proyecto específico o a un objetivo, un colchón financiero, a un fondo de emergencia. Todo eso finalmente va a salir de los ahorros, va a estar relacionado con los ahorros. Pero cuando yo hablo de inversión, si tengo una pérdida,
sería terrible pensar que ese ahorro ahora me va a afectar pues mi estilo de vida. Así que si yo estoy ahorrando y me he acostumbrado a amasar dinero, ya he aprendido cómo funciona el ahorro, empiezo yo a multiplicar el dinero en pequeña escala, cuando empiezo a hacer inversiones va a ser muchísimo más sencillo. Y si tengo una pérdida, porque recuerden, cuando yo hablo de una inversión, tengo que pensar en que eventualmente puede haber una pérdida y obviamente uno tiene que controlarla, pero si yo no sé cómo se hace el ahorro a nivel de ahorro, va a ser muy difícil hacerlo a nivel de inversión. Entonces, ahorro y aparto después un dinero para poder hacer esa inversión. Antes va a ser difícil, va a ser complicado lograrlo antes. La cuarta razón es que necesito el dinero para que trabaje por mí. Este concepto lo escuchamos muy a menudo, pero normalmente no nos lo explican bien. A veces nos dicen, no tiene que trabajar, usted tiene que lograr que el dinero trabaje por usted. Pero si usted no ha ahorrado, si usted no tiene el dinero para que trabaje por usted, va a ser difícil que eso suceda. Entonces, por eso yo tengo que ahorrar para poder acumular y tener una base sobre la cual invertir. Ahora, yo sé que muchos podrán decir, no, pero yo para invertir no necesito necesariamente dinero. Y eso es cierto. El asunto es que para una buena cantidad de inversiones, y por ejemplo para estos que están pensando en invertir en bolsa, invertir en Forex, invertir eventualmente en algún negocio, por lo general se requiere dinero. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Tengo que haberlo ahorrado previamente. Por eso es tan importante que yo aprenda a ahorrar primero y sobre todo acumule un buen capital para poder invertirlo y, como dijimos en el número 3, que no me afecte mi estilo de vida y sobre todo para tener una base para que ese dinero trabaje por mí. Ahora, si yo tengo el dinero, pensemos en dólares, una base de $10,000, va a ser difícil que teniendo yo una rentabilidad de, por ejemplo, del 10% anual, yo logre sostenerme a mí o a mi familia. Imagínense, de $10,000 son $1,000 al año, eso es decir que son menos de $100 mensuales. Usted no va a vivir con menos de $100 mensuales. Por eso yo tengo que empezar a ahorrar antes de pensar en invertir. Y usando este concepto de que el dinero tiene que trabajar por mí. Ahora, me gusta esta frase, no recuerdo quién fue el que la dijo, se me escapa el nombre en estos momentos, pero dice, tiene que ahorrar $100,000 y esos $100,000 son los más difíciles. Pero cuando lo logre, el camino se va a hacer más fácil. Y este concepto me gusta porque es cierto, el primer tramo es súper difícil, es muy complicado, pero correr ese camino, recorrer esa ruta, me va a ayudar a mí a entender cómo funciona el dinero, me va a ayudar a entender cómo funcionan los negocios, me va a ayudar a entender cómo funciona el ahorro y sobre todo cómo funcionan las inversiones, cómo puedo empezar a multiplicar el dinero. Por eso es clave aprender a ahorrar antes de invertir. No vaya a cometer el error de invertir y luego sin tener un ahorro. Ahora, la quinta razón, y esta es fundamental, es porque si no sé controlar el ahorro, si no sé controlar mis finanzas, va a ser imposible que pueda controlar mis inversiones. Las inversiones o el éxito de las inversiones radica mucho en el control que yo tenga sobre ellas. Pero si yo no sé cómo controlar mis finanzas, si yo no sé cómo controlar mis ahorros o cómo crear un ahorro, imagínense, no voy a estar en capacidad mental, ni en experiencia, en conocimiento para poder hacerlo a nivel de las inversiones. Entonces, por eso siempre es importante que yo primero ahorre y luego invierta. Si usted está, y por estos días es muy común, y como decía en el video anterior, es muy común que por estos días la gente le diga, toca invertir porque hay que aprovechar que estamos en crisis, la bolsa de hecho se disparó un montón a pesar de la pandemia, pero es importantísimo que yo aprenda a ahorrar. Va a ser muy difícil lograrlo. Y las chicharras, las cigarras me están apoyando, me están diciendo, sí señor,
hay que ahorrar antes de invertir. Así que vamos a recordar las 5 razones. La primera es que tengo que aprender a ahorrar, tengo que aprender a acumular, tengo que conocer este proceso de acumulación antes de poder invertir. Antes va a ser imposible lograrlo. La segunda es que tengo que acostumbrarme a manejar este tipo de números, a manejar este tipo de cuentas, este tipo de cifras, porcentajes, riesgos, y lo tengo que hacer primero a pequeña escala con mis ahorros y luego sí pensar en inversiones. La tercera razón es que las inversiones no deben afectar mi estilo de vida, y cuando estamos pensando en ahorro, tengo que diferenciar muy bien que el ahorro es diferente a la inversión y no puedo mezclarlo, y tienen propósitos diferentes. Entonces tengo yo que lograr tener una base para poder invertirla. Cuarto, si yo quiero que el dinero trabaje por mí, debo haber hecho un ahorro primero. Yo no puedo empezar a ahorrar de la nada, invertir de la nada, porque va a ser muy difícil. Necesito una base para la gran mayoría de negocios, aunque se pueden tener negocios e inversiones sin necesidad de dinero. Pero si yo quiero tener estas inversiones que son muy comunes, voy a necesitar una base. Y quinto, sí, es básicamente que si no sé controlar mis finanzas, si no sé controlar mi ahorro, si no sé generar ingresos, no voy a poderlo hacer a nivel de inversiones. Así que por esa razón, vea, no se meta en una deuda para invertir, que a veces lo encontramos por ahí. Si yo no sé manejar mis finanzas, ¿cómo voy a pensar yo que entrando en una deuda voy a poder hacer una inversión de forma exitosa? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la inversión no sale como esperaba, porque no conocemos el futuro, y terminamos perdiendo el dinero, y entonces ahora no tengo cómo sostener a mi familia? Para eso tenemos nosotros los ahorros, tenemos un fondo de emergencia, tenemos un colchón financiero. Pero si yo no lo sé hacer, es mejor que la inversión se espere por un momento. De hecho, por eso me gusta la frase de Warren Buffett, cuando dice que su regla número 1 es no perder dinero, y la regla número 2 es no olvidar la regla número 1. Entonces, recordemos, aprender a ahorrar o acumular, acostumbrarnos a manejar los números grandes, que las inversiones no afecten nuestro estilo de vida, que el dinero trabaje por nosotros, y por eso necesitamos hacer esa base de ahorro. Y quinto, si no sé controlar mis finanzas, no voy a poder controlar las inversiones. Así que sigan enviando sus preguntas. Este video traté de sintetizar todas las preguntas que me habían hecho relacionadas a ese tema. Les voy a dejar el formulario para que envíen sus preguntas. Lo pueden hacer por el formulario que les dejo aquí abajo, o lo pueden hacer por Instagram. Envíenme las preguntas, Coach Financiero CO en Instagram, para que envíen sus preguntas. Las voy a tratar de contestarlas en video lo más detallada posible, y que podamos seguir aprendiendo de finanzas, podamos aprender de inversiones, de estilo de vida, y sobre todo que podamos alcanzar el éxito financiero, que a veces se nos escapa y no es tan fácil de alcanzar en muchas situaciones. Un abrazo, me despido con este sonido espectacular de las cigarras, de las chicharras que están por este alrededor, ya anunciando que el verano debería estar llegando, aunque está bastante nublado. Suscríbanse, no olviden suscribirse, inviten a sus amigos a suscribirse. Estamos generando contenido súper interesante, y les dejo una noticia: estamos preparando un curso para enseñar a ahorrar, a manejar las finanzas, a invertir, y después les estaré contando un tema que sé que les va a llamar mucho la atención. No lo olviden, denle like al video y suscríbanse. Un abrazo, hasta pronto.